¿Es falsa la información obtenida a partir de la hipnosis clínica regresiva? ¿Es verdad que no todo el mundo puede ser hipnotizado? ¿Es verdad que podemos sanarnos gracias a la información obtenida de la hipnosis clínica regresiva? En este video vamos a hablar sobre la hipnosis clínica regresiva, cómo se realiza en términos básicos, de cómo se originó, cuáles son las hipnosis que existen y qué dice la ciencia a partir de esto. ¿Bien? Empecemos hablando de desde dónde partió o desde dónde se conoce la hipnosis clínica. Primero, la hipnosis, quizás antes de que se llamara hipnosis, fue conocida por los egipcios, donde se realizaban rituales en donde se contactaban los egipcios con los dioses. Cuando querían saber la voluntad de sus dioses, ellos realizaban ciertos rituales en donde una persona actuaba como un canalizador, y ese canalizador daba información que obtenía a partir de los dioses. Entonces ahí se realizaban prácticas muy parecidas a lo que es la hipnosis hoy en día. Después, en el siglo XVIII, alguien ya le puso el término de hipnosis y la utilizó en la medicina para poder cambiar el comportamiento de ciertas personas y ciertos patrones repetitivos. A día de hoy, la hipnosis no solo se ocupa de manera médica, sino que también se utiliza, que le ha desvirtuado un poco del nombre o del término, como la hipnosis de espectáculo. Y es acá donde la gente un poco tiene como ese miedo a someterse a la hipnosis porque cree que puede hacer acciones en contra de su voluntad. Y la verdad es que no, un hipnotizador de entretenimiento lo único que hace es seleccionar a una persona del público que puede parecer susceptible o una persona que haya estado previamente preparada y darle una instrucción, y la persona ya va con la intención de realizar lo que sea que le diga el hipnotizador. Pero no es cierto que nosotros no tenemos nuestra voluntad a la hora de realizar una sesión de hipnosis. ¿Ya? Así que primer mito ahí desmentido. Hay que tener cuidado porque es una técnica que puede ayudar mucho, pero se tiene mucho miedo a someterse a una hipnosis porque puede provocar quizás algún efecto secundario o que quedemos con alguna información incorrecta, ¿ya? Entonces, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es una inducción, una técnica que nos permite inducir a un paciente a un estado alterado de conciencia. Un estado alterado de conciencia es como un estado muy profundo, casi del sueño, en donde nosotros podemos mantener la mente activa, pero el cuerpo profundamente dormido. Es en este estado en donde nos podemos comunicar con nuestro inconsciente y obtener información a partir de ese inconsciente, que es el que tiene mucha información más allá de la que conocemos, y es la que controla la mayoría de nuestro cuerpo, de nuestras sinapsis neuronales, y básicamente es lo que puede producir ciertos efectos en nuestro cuerpo físico, ¿ya? Esto se conoce hoy en día en la ciencia como la psiconeuroinmunología, que a partir de nuestras emociones nosotros podemos desencadenar reacciones neurológicas que pueden causar efectos físicos como estrés, ansiedad, depresión, y estos terminan en enfermedades mucho peores como cáncer, Alzheimer, etc. ¿Ya? Entonces, después una rama diferente de la hipnosis de espectáculo es la hipnosis clínica, que ya es donde se trata de ayudar al paciente a superar estas enfermedades a partir de la información obtenida en la hipnosis. Entonces, después de esto se creó otro término que es la hipnosis clínica regresiva, en donde la hipnosis clínica regresiva básicamente nos permite viajar al pasado en el estado de hipnosis y poder recordar una memoria que puede haber estado muy olvidada o muy oculta en nuestro inconsciente, y que esa memoria constantemente estaba desencadenando reacciones que producían cambios hormonales, ¿ya? O estrés en nuestro organismo. Entonces, este término se hizo mucho más conocido cuando el doctor Brian Weiss, ya el autor de este libro, Muchas vidas, muchos maestros, a una paciente la trató con hipnosis, y él vio que al tratar a esta paciente con hipnosis, hipnosis regresiva, o sea, viajando a sus recuerdos del pasado, podía curar algunos comportamientos del presente. Pero también descubrió que no solo existe el pasado de la paciente, sino que también existen vidas pasadas de esa paciente, en donde ella ha recopilado información a partir de esas vidas pasadas y en el momento presente estaban causando problemas. Entonces no fue hasta que fueron a las vidas pasadas y la paciente se hizo consciente de la información que ella había vivido en esa vida pasada, hasta que no pudo curarse de ciertas enfermedades como el miedo al agua, ¿ya? O la ansiedad que tenía. Entonces, la información obtenida a partir de la hipnosis nos puede ayudar definitivamente.
pero no es milagroso. O sea, la información obtenida a partir de la hipnosis requiere tiempo, o el paciente no va a terminar la sesión y se va a sentir renovado completamente o va a superar una enfermedad que llevaba años. Es algo que requiere tiempo, pero el hecho de hacerse consciente de esta información es lo que permite sanar al organismo, ya que estamos eliminando el problema de raíz, no como la medicina tradicional que solo elimina, o en verdad no elimina nada, sino que trata de curar los síntomas, pero el problema raíz sigue ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Entonces la hipnosis nos permite curar ese problema de raíz y es muy complementario a la medicina tradicional, ¿ya? Hablemos un poco ahora de cuáles son los mitos acerca de la hipnosis clínica regresiva o la hipnosis en general. Bueno, hay mucha gente que tiene un mito de que va a hacer, que ya lo mencioné un poco, que va a hacer acciones en contra de su voluntad. Y eso no es cierto, uno siempre tiene plena voluntad en un estado de hipnosis, lo digo por experiencia propia. Si la instrucción que te da el hipnoterapeuta a ti no te gusta o va en contra de tu moral, tú decides no tomarla y listo, no pasa nada. Pero la idea de una sesión de hipnosis es tener un buen terapeuta y un terapeuta que pueda darte la indicación que tú necesitas para llegar a la raíz del problema que tú buscas o que tú tienes. Entonces, hay que saber que uno siempre tiene total control de su voluntad y de su conciencia en el momento de una hipnosis. Nadie te puede decir algo que tú no quieras realizar, ¿ya? Si tu moral del bien y el mal es diferente a la del terapeuta, la sesión no va a funcionar, pero no te va a pasar nada a ti. Entonces hay que entender bien ese punto, ya que es uno de los principales miedos que tiene la gente. Otro mito es que no todos son hipnotizables, que hay gente que no se va a dejar hipnotizar con facilidad, que es imposible hipnotizarlo, etc. Y este mito no es tan cierto porque en verdad todos pueden ser hipnotizables. Hay gente que sí es más susceptible, es mucho más fácil entrar en hipnosis en la primera sesión. Después de simplemente una leve inducción ya pudieron entrar en el estado de alterado de conciencia. Pero hay gente que le cuesta más, pero no quiere decir que no pueda entrar en hipnosis, ¿ya? Todos podemos entrar en hipnosis. Y se tiene el concepto de que la gente más inteligente es más difícil de entrar en hipnosis, pero es todo lo contrario. Para entrar en hipnosis uno necesita estar concentrado y la gente más inteligente es la que más se puede concentrar. Entonces es la que más fácil entra en hipnosis, ¿ya? Pero ser susceptible a los cambios, a tener una nueva perspectiva, con la mente abierta, también ayuda a que la hipnosis surja de una manera mucho más rápida. Además, si también estás muy conectado con el mundo espiritual, obviamente va a ser más fácil. Ahora, ¿qué pasa en una sesión de hipnosis? ¿Qué sucede? Lo primero es entrar en una inducción, ¿ya? En esa inducción el cuerpo se relaja profundamente, todos los músculos del cuerpo se duermen, ¿ya? Uno entra en una parálisis del sueño, como es conocido, ¿ya? Obviamente una parálisis del sueño inducida y una parálisis del sueño que se puede salir fácilmente, ya no hay que preocuparse por eso. Pero la mente sigue activa y sigue consciente. Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros constantemente, esto ya está probado por la ciencia, estamos en estados de onda, cuando estamos despiertos, en ondas cerebrales de tipo beta, ya que son ondas de frecuencia un poco elevada para mantener la mente activa con todo lo que tiene que procesar en el día. Pero cuando nos dormimos, nuestras ondas cerebrales disminuyen cada vez más hasta llegar a un estado profundo en donde el cuerpo puede regenerarse, ¿ya? Donde la mente puede dejar de tener que controlar el cuerpo porque el cuerpo se duerme y la mente puede reajustar todo lo que tenga que hacer, descansar, etc. ¿Ya? Pero la mente está en un estado de hipnosis, está activo. Entonces la hipnosis ocurre en un estado de ondas cerebrales teta, en donde estamos cercanos al sueño, ¿ya? El sueño ocurre entre el estado teta y el estado delta y nosotros podemos acceder mediante la hipnosis, mediante una relajación, mediante instrucciones, en donde siempre se le estén dando instrucciones al paciente. Uno puede acceder al estado teta sin pasar al estado delta, que es donde ya uno está profundamente dormido. Entonces, ¿qué es lo esencial de estar en un estado beta? Y acá entra una glándula muy famosa dentro de lo que es el mundo espiritual, la que se habla como el tercer ojo, ya que es la glándula pineal. La glándula pineal es encargada de secretar melatonina y serotonina en el día a día, o sea, melatonina cuando estamos a punto de dormirnos, ¿ya? Por eso podemos dormirnos gracias a la melatonina, y serotonina en el día para mantenernos activos, ¿ya? Entonces la melatonina pasa por distintos estados de las moléculas desde que se genera en la glándula pineal, y uno de esos estados se llama DMT, y el DMT es una molécula quizás muy conocida y mal
con no tanta fama porque se le considera una droga, ¿ya? Pero el DMT es una molécula que nosotros mismos generamos y es una molécula intermedia entre el proceso de generar melatonina, ¿ya? Entonces, si nosotros podemos, en el estado de trance, nosotros estamos produciendo DMT, 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 y eso es lo que nos ayuda a conectar con nuestro inconsciente, la generación de ese DMT. Entonces, en la glándula pineal básicamente funciona, le han llamado como una antena o como una emisora, ¿ya?, de señales. Entonces nosotros obtenemos la información a partir de que es captada por el DMT, ¿ya?, desde la glándula pineal, y esa se libera a nuestros pensamientos para poder interpretar, gracias a nuestro lenguaje, la información obtenida a partir de la hipnosis, ¿ya? Entonces, ya vamos a hablar más allá de qué es lo que hace la glándula pineal exactamente. Mucho se habla de ella en el libro Joe Dispenza Sobrenatural, que recomendé en el video anterior. Y también se habla de las ondas cerebrales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede con la información de la hipnosis clínica regresiva? La verdad es que hay una infinidad, o por no decir más de 10.000 videos de sesiones, ¿ya?, de hipnoterapeutas en YouTube únicamente. Más muchas sesiones que quizás no se suben por la privacidad del paciente. Y entre todas estas sesiones podemos encontrar información que es similar. Incluso aunque sean pacientes diferentes, con experiencias diferentes, con vidas diferentes, podemos encontrar información que se repite, ¿ya? O sea, información reproducible, que es uno de los conceptos que hablamos del método científico. También esta información es comprobable, ya que hay ciertas, por ejemplo, lugares que mencionan los pacientes, donde son lugares que existen en el plano físico, ¿ya?, y que uno puede ir y comprobarlo, todo lo que te dijo el paciente y es tal cual como el paciente lo describió. Entonces, algo que se puede comprobar que existe. Entonces, se habla mucha información que no solo es sobre el paciente y su mundo interior, sino que el mundo que va más allá de nosotros. O sea, todo lo que es el mundo espiritual se puede acceder mediante este estado alterado de conciencia. Eso quiere decir que o tenemos una conciencia colectiva donde estamos conectados de alguna manera entre todos, o hay algo que está más allá de nosotros, que en el libro de Joe Dispenza se llama campo cuántico, ¿ya?, o el cosmos, y que nosotros podemos acceder a ese cosmos mediante el estado alterado de conciencia. Entonces, en estos videos se hablan de muchas cosas, como seres de luz, dimensiones, líneas temporales diferentes, niveles de conciencia, vibración, frecuencia, etc. Y son temas que vamos a hablar en este canal más adelante, pero primero tienen que entender de dónde nace esta información, por qué yo le estoy transmitiendo esta información y por qué creo en ella, ¿ya? Una de las cosas, obviamente, más importantes acerca de creer en algo es experimentarlo uno propio. Entonces, yo al principio partí viendo estos videos de hipnosis clínica regresiva y como que los veía completos porque me interesaban, me los tomaba como una historia, como un cuento, pero no fue hasta que yo lo experimenté por mí mismo, hasta que pude darme cuenta que era algo real, que era algo que se podía reproducir, o sea, y después hasta que lo empecé a hacer con mis propios pacientes, ya en las sesiones de investigación, que uno puede tomar esa información y notar que se va reproduciendo en diferentes pacientes, en diferentes terapeutas del mundo. Entonces no es algo que es simplemente falso o que es algo que se pueda falsificar, ya que se puede reproducir y comprobar. Entonces, ¿qué esperamos de una hipnosis? Al obtener esta información, ¿qué sucede después? Bueno, la verdad es que no es milagrosa la hipnosis. Uno no va a salir de la sesión y va a curar una enfermedad que tiene años de estar ocurriendo, pero la hipnosis nos ayuda a hacernos conscientes de que era una emoción o una memoria o un recuerdo la que estaba gatillando esa cadena de reacciones en nuestro cuerpo físico que generaban esta enfermedad. ¿No han visto que últimamente todas las enfermedades se asocian al estrés? Como que el estrés fuera la causa de todo, las enfermedades actuales. Y es verdad, el estrés es una de las causas principales de muchas enfermedades actuales y de enfermedades muy importantes. Entonces hay que entender de dónde se genera el estrés para poder eliminar toda la cadena que viene después. Que era la raíz, y la raíz está en esas memorias, en esos patrones repetitivos que al vivir una experiencia actual, como por ejemplo un enojo o una rabia generada, puedes encadenar inconscientemente un recuerdo de algo que te sucedió incluso en una vida pasada, y gracias a eso empiezas a desencadenar unas reacciones de estrés muy muy grandes, ¿ya?, que provocan un descontrol en tu sistema hormonal y en tu sistema molecular. Entonces, al curar esta memoria, al eliminarla y al hacerte consciente de que solo era algo que uno traía en el inconsciente y que hay que sanar, uno ya es capaz de sentirse mejor.
Entonces, ¿qué hay que hacer después de una sesión de hipnosis? Entonces, la sesión de hipnosis es simplemente para obtener la información, para hacerte consciente de qué es lo que te estaba provocando ese problema, pero el proceso de sanación viene después de eso, en donde uno todos los días se hace consciente, medita, se conecta con la naturaleza, con su yo interior, y gracias a eso uno puede sanarse de lo que sea que tenga. O sea, cualquier enfermedad se puede sanar mediante la hipnosis clínica regresiva. Ahora, no únicamente mediante la hipnosis clínica regresiva, se necesitan muchos tipos de acciones a tomar más que una sesión de hipnosis. Hay que cambiar hábitos, cambiar patrones, cambiar alimentación y muchas cosas que están produciendo esa enfermedad. Entonces, los invito a continuar activo en el canal para ver los videos que se vienen, de la información que se viene, a que dejen de tenerle miedo quizás a estas sesiones de hipnosis y empezar a tomarse esto como una nueva experiencia, como nuevo conocimiento y nueva información que les va a servir más adelante. Estoy seguro de eso.